mañana en que ya nos acompaña, como lo ha hecho en los 2, 3 miércoles recientes, Kenia López Rabadán. Te lo agradezco mucho, Kenia, jefa de la oficina de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo estás? Contenta de estar en tu programa, querida Susana. Igualmente, tuvimos un cambio con Gerardo Fernández Noroña, quien finalmente pues decidió levantarse de la mesa. Hubo un conflicto ahí con Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, y como lo que queremos es dialogar, pues entonces agradecemos mucho que Mauricio Cantú, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, esté acá con nosotros. Mauricio, bienvenido. Gracias, Susana, es un gusto estar aquí contigo y tu audiencia. Gracias, y el querido Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Ahora integrante del equipo de campaña de Jorge Álvarez Maínez y candidato a diputado. Así es, y uno de los voceros de la campaña, pues estoy muy contento de estar aquí en una mesa contigo de nuevo. De nuevo, fíjate cuántas veces nos hemos encontrado en este camino. Bueno, qué gusto a todos. A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice: voy a empezar una gira por el país, no voy a hablar con nadie, pero voy a empezar a hacer una revisión exhaustiva de mis obras y de mis proyectos, pues en plena campaña. Kenia. Siempre lo ha hecho. Siempre ha estado recorriendo el país. Pero no había una campaña presidencial. No, pero él está en contacto con la gente en cada región del país. Solamente a Oaxaca ha ido más de 30 veces. Nuevo León ha ido también más de 10. Entonces, pues yo creo que es un estilo muy personal de gobernar del presidente. Pero no puede ser un estilo personal por encima de la ley, que ese es el punto, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Pero no está en contra de la ley que visite los estados. Digamos, es promoción de las obras, ¿no? De las obras del presidente. Vamos a ver qué pasa. Pero el presidente dijo la semana pasada algo que me parece que va a quedar tristemente escrito en piedra, decir yo por encima de la ley. Prácticamente es lo que dijo Mauricio. No es lo que dijo. O sea, ¿no? Es que lo malinterpretan totalmente. El presidente dice, no, pues definitivamente, a ver. Ay, Mauricio. El presidente, pues es que hablemos te la dejó muy difícil. O sea, el presidente siempre ha sido cercano a la gente. Siempre le ha hablado de frente. O sea, busquemos, por ejemplo, el ejemplo de Calderón. Nunca daba la cara a la gente, menos a los periodistas. Peña Nieto no se diga, porque cada que abría la boca decía una estupidez. El presidente todos los días está cercano a la gente. O sea, pero eso que tiene que eso ver lo con sabemos lo de todo. la ley. Y él cumple la ley. Y él dice, a ver, cuando alguien está difamando, cuando alguien, Xóchitl Gálvez, se reúne con el New York Times y luego empieza esta información falsa en un artículo, que el mismo artículo en un párrafo dice nada de lo que acabamos de decir. ¿Pero todo eso lo pone por encima de la ley? No lo pone por encima de la ley, pero él dice, a ver, yo tengo derecho a réplica. Se le envió una carta, donde en la carta hay un número oficial que también es público de esta periodista. Entonces, ¿por qué no va a mostrar la carta? Ahí está en Google. O sea, no es algo que esté en contra de la ley, y el presidente es lo que defiende. A ver, Kenia. Bueno, primero que nada, decirle a Noroña, no le saques, vente a debatir. Esta mesa es para dialogar y para que los mexicanos puedan confrontar ideas. Que no te dé miedo, aquí te esperamos. Vamos a debatir con razones y con verdad. Por supuesto que yo estaré siempre abierta para que se puedan confrontar las posiciones de este gobierno corrupto y de este gobierno destructor. A propósito de lo que acaba de decir el presidente de la República, que él va a decir misión cumplida cuando acabe su gobierno, Azucena. Pues misión cumplida, ¿para quién? Seguramente se lo va a decir a los cárteles, seguramente se lo va a decir a los delincuentes, seguramente se lo va a decir a todos aquellos a los que abrazó y que hoy están ensangrentando a México. Señor presidente, de veras es que usted no tiene límites. ¿Cómo se atreve a decir misión cumplida cuando hay 180,000 asesinatos en este gobierno? ¿Cómo se atreve a decir misión cumplida cuando su pillo hermano estuvo involucrado en recibir dinero ilegal? Ya no se debería llamar Pío López Obrador, se debería de llamar Pillo López Obrador. ¿Qué dices, Gibran? Que tenemos que ponernos serios a hablar del país. Las dos coaliciones se restriegan sus narcos en la cara, sus crímenes en la cara. Pero hay un tema de fondo respecto de la ley que preguntabas ahora, que nos coloca mucho más cerca de la violencia política de lo que pensaríamos. Estamos a una distancia muy corta. Digamos, ¿qué pasaría si se retira la candidatura por parte del tribunal de Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez por haber violado la ley electoral, por haber hecho campaña desde mucho tiempo antes, como es una sanción que está en nuestro marco legal?
Bueno, lo no que se atrevió el INE ni a retirar la candidatura de los que no presentaron los reportes de gastos de campaña. No va a pasar. Porque ya estamos en una etapa de pura simulación. Pero por eso te digo, ¿qué pasaría si la ley se aplicara? Evidentemente tendríamos a gente en las calles presionando para que la ley siga sin aplicarse. Y en el empeño de aplicarla, transitaríamos hacia un escenario que no queremos. Entonces debe haber un compromiso de parte de todas las candidaturas por asumir la ley entre todos, no nada más porque la asuma el adversario. Y esperemos que después de estos años en que no ha sido así, por lo menos en la campaña, transitemos con ese orden pluralista. Pues la verdad es que tiene que haber adultos en la mesa, por lo menos en los debates, en el Consejo General del INE, que ayer casi se avientan cosas, ¿no? Parecía Guadalupe Acosta Naranjo y Gerardo Fernández Noroña. Sí, parecía pleito cantinero sin demérito de las cantinas, bueno. Que a veces las cantinas son buenas para el diálogo. Mauricio, querías replicar algo que dijo definitivamente. Kenia. O sea, es impresionante cómo la senadora Kenia López habla del presidente y las cifras que son muy lamentables de asesinatos, cuando fue su presidente el que tuvo un narcotraficante de secretario de Seguridad Nacional, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos y sentenciado. Y veamos las cifras de asesinatos. Cuando llegó, veamos los números. Dejó un país ensangrentado, un país con una descomposición social, porque no se atendieron a los jóvenes, no se atendieron a los adultos mayores, no se atendió a nadie, a las madres trabajadoras. ¿Y qué sucedió? Tomó el país en el 2006 Calderón con 8,800 asesinatos. Lo dejó con 27,000, más de 200% de aumento, una descomposición social tremenda. Todos recordamos esa época. ¿Qué sucedió? El presidente, cuando toma el poder de Peña Nieto, ya estaba todavía más alto que eso, 36,000 muertes al año, que cada muerte representa una familia, cada muerte representa una tragedia. Calderón no quiere afrontar su responsabilidad del partido de Kenia y le entregaron un país en llamas, le entregaron un país descompuesto socialmente con pobres, Calderón 58 millones de pobres, y hemos bajado en 9 millones la cantidad de pobres, dicho por las instancias oficiales e internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que está haciendo el presidente, y lleva 5 años de hacer, es atacar las causas que originan la violencia, aumentar los números de elementos bien capacitados, bien verificados de la Guardia Nacional. Rosa Isela, una mujer íntegra encargada de seguridad pública, no Genaro García Luna, a los 6 años en su gabinete y ahora preso en Estados Unidos. ¿Con qué cara vienen a decirnos cuando el presidente ha bajado las cifras de asesinatos en 20%? Esa es la realidad de los datos. De la que habla Kenia López Rabadán, nos cuentas ahora que regresamos del corte. Sí, formalmente las campañas presidenciales. Nos quedamos contigo, Kenia. A ver, me parece que el representante del gobierno de Morena, de este gobierno corrupto, de este gobierno que ha ensangrentado a este país, pues vive en otra realidad, porque la realidad de los mexicanos es que estos delincuentes de cuello guinda hacen que salgas de la calle, a la calle y no sepas si vas a regresar con vida. Se les está cayendo el país. Lo más claro es que se les ha caído el metro, se les cayó el CETRAM, se les cayó el interurbano. No puede López Obrador con el gobierno porque su obsesión es ser candidato o jefe de campaña. No supo ser estadista, no supo dar resultados, no supo dar seguridad y viven hablando del pasado. ¿Cómo explican la popularidad del presidente? Perdón, pero eso es un misterio. La popularidad del presidente ha bajado. Pero no tanto. Esa es la verdad. O sea, a ver, la popularidad del presidente ha bajado. Déjame escuchar a Mauricio. Tiene más popularidad que la que tenía Peña Nieto, ¿eh? El PAN vive en una realidad alterna. Por eso pagan más de $1 millón a la semana en bots para generar una percepción en redes sociales. Que estaban brincando por eso en el tienen Zócalo, que ir al ¿no? New York Times, Xochitl, a reunirse en Nueva York. Ojalá con el Consejo Editorial, ya lo aceptó. Poder. Por eso salen reportajes falsos, porque la gente no los quiere, porque la gente está contenta con los programas sociales, con el cambio que está dando el país, con la transformación que va a continuar la doctora Sheinbaum con el segundo piso. ¡Qué miedo! Y que definitivamente el país de Calderón, el país ensangrentado, el país descompuesto socialmente, con los peores indicadores sociales, donde los jóvenes no tenían oportunidades, donde los adultos mayores no tenían una vida digna, eso ya acabó y no va a regresar, porque más del 70% están con la cuarta transformación, eso con el presidente. Eso es mentira. La gente odia
a la gente del PAN. Discúlpeme que lo diga así No, de no, claro eso y es así de mentira. fuerte. Los La odia gente porque odia desmadraron al el gobierno país. corrupto. Desmadraron La el gente país. odia a y no López vamos a Obrador volver y a esos su tiempos pillo hermano. oscuros. La Debería- gente A ver, odia no a vamos a Claudia volver esos Sheinbaum. tiempos Mira, por oscuros. favor. Y lo que sí estamos viendo es esperanza. Y estamos viendo que se va a seguir construyendo sobre bases sólidas, sobre una economía muy fuerte, el superpeso. ¿Qué decían hace 5 años? Compren dólares porque se va a ir a 30 pesos. Se apreció, el único sexenio que se apreció el peso, el superpeso. La economía ahorita está mostrando signos A ver, se dicen de verdades, inversión extranjera algunas verdades, fuertísima. algunas cosas que Veamos no son las cosas precisas. como son. Se han subido El los PAN está homicidios. por los suelos. ¿Estás de acuerdo? El triple Va- de homicidios. Es Sí. que veamos la tendencia, ¿sí no o se no? puede ver aislado. No, pero a ver, Veamos la el tendencia. número O sea, sí o no. el presidente tomó el país con El 37 triple mil de homicidios, muertos ¿sí o no? al año. Es que yo, Y ahorita va en yo quiero 34, plantear lo 20% siguiente. menos. Es decir, Esa si una han realidad. subido los homicidios, Es que eso no se puede ver es... así, o sea, No, porque fue no una mientas. descomposición social tremenda. mienten, Es que no? no A ver, quieren ver espérame, la Kenia. realidad. Triple O sea, donde homicidio. donde se aumentó 200% fue con Calderón. a Desmadró ver. el país. Hay estadísticas y han subido los homicidios. Lo que quiero poner sobre la mesa es también tan cierto que han subido los homicidios como que han bajado el número de pobres, Kenia. Es decir, no Claro, todo de es 9 blanco y millones negro. estaba el número de Ahí pobres, están las ¿no? cifras, son las cifras del Es que propio no quieren gobierno, ver son las las cifras. cifras del INEGI, son las Es cifras que del Secretariado no, Ejecutivo es que de Déjame la escuchar, Seguridad permíteme. inventan a su conveniencia. Déjame escuchar O sea, ese es a Kenia, por ese favor. es el problema A ver, del Mauricio, PAN. O sea, te voy a hacer inventan una su pregunta conveniencia. concreta. Y Déjame escuchar a no Kenia, por aceptan favor. lo que es, que va 35 Una puntos abajo su pregunta candidata porque la gente concreta. está viendo Muchachos, sus vidas, espera, cómo han muchachos, cambiado a ver, las Mauricio, cosas. déjame escuchar a Kenia, Así por de favor, y simple. vamos con Gibran. Así de A simple. ver, Kenia. Una pregunta O sea, la concreta. gente ve el beneficio Déjame de sus escuchar a vidas Kenia. de día a día, desde que amanece hasta que Bien. oscurece, Una y no pregunta quieren volver concreta al y 2006 con Calderón, no quieren volver 175,000 a la frivolidad. asesinatos. Es que así de no se va a Peña entender, Nieto. así no se O sea, entiende. esa es la Hablemos, realidad. no O nos sea, pues, empalmemos, no nos empalmemos. Mauricio, ¿me dejas escuchar 30 segundos a Kenia? Adelante. por supuesto. Gracias. 175,000 asesinatos en el gobierno de López Obrador, ¿sí o no? Hay una cifra ¿Sí alta, o claro, no? sí, hay una cifra Sí. alta, pero veamos las Ese cifras. está Ha bajado ensangrentado 20% el país. el número de homicidios, 20% Mauricio, los ¿está ha reducido. ensangrentado el país? Sí, porque Calderón lo dejó Por Dios, descompuesto. Calderón fue Déjeme hacer una pausa. Estamos Aquí. en 2024. ¿Cómo ves, Gibran? A No ver. hubo oportunidades Bueno, para los jóvenes. nos- para los No chavos. logramos ponernos de acuerdo, ¿cierto? Ni en lo básico. Nos echamos un bloque de puro grito, yo espero que no sea así. Yo creo que aquí todo el mundo sabemos que la violencia empezó con Calderón y que no ha hecho más que empeorar. Hubo un breve momento en el gobierno de Peña Nieto en el que hubo una baja en esta tendencia, pero se ha seguido más o menos igual, incrementando cada año. En ese sentido, el obradorismo sí ha sido una continuidad del calderonismo y es algo que tenemos que ver fríamente para saber dónde están los problemas que generan la violencia. La tendencia ha seguido en desapariciones, que han seguido incrementando, en homicidios, en autoritarismo, en el índice de Freedom in the World, de Freedom House, desde el sexenio de Calderón hasta el día de hoy, ha venido empeorando la cosa, a ser un país menos libre. En violencia política, cada elección es más violenta que la anterior, se asesinan más precandidatos y candidatos, sobre todo en el ámbito municipal y estatal. Aquí es que somos chilangocéntricos, pero no estamos viendo el país que duele. Es verdad que López Obrador es un presidente muy aprobado. Es un presidente normal porque este país es presidencialista, pero hay sectores que lo quieren mucho. Lo que pasa es que esta elección no se trata de López Obrador. Es que, fíjate, estaba pensando eso cuando te escucho. No se trata de López Obrador, pero estamos hablando de López Obrador porque es el Xochitl candidato de López Morena. Obrador. Porque Hasta Sheinbaum las está conferencias calladita. las Otra vez, copia, o sea, espérenme otra no vez. tiene A ver, absolutamente Mauricio. creatividad Porque en nada, Sheinbaum o sea, es plana, no dice nada Y lo nunca. que dice Gibran también es Ajá. falso, porque se han reducido el número de homicidios. Lo tomó en 36,000 muertes al año 36,000 y lo ha y hoy bajado. tiene No, pero 175,000, por no año. saben O sea, vean sumar. la tendencia va a la baja. Es que no ya van a van saber 34,000 al año. Bueno. O sea, sí ha habido porque De la tomó así el 36,000 a país. 175,000. Atender las causas que originan la violencia No, por toma Dios. tiempo. Ah, claro, se puso a Atender a los abrazar a los jóvenes para que delincuentes. estudien, no decirles Ah, ni como lo acuñó. se puso a el PAN. abrazar a los Es que si no nos vamos a y entender al atender- aire. Démonos 30 O sea, segundos limpios, por favor. Adelante, Mauricio. Sí, o sea, es muy simple. Las cifras han bajado por año, o sea, la tendencia va a la baja, se está pacificando el país y se necesita continuar con la estrategia de atender las causas. Mataron a dos los candidatos en un día. Siempre, lamentablemente, lo han hecho. Sí estamos mal, claro,
pero el país se descompuso por 36 años, desde el 82 con Miguel de la Madrid, luego Salinas de Gortari, luego Zedillo, luego Fox, el peor presidente y más imbécil que hemos tenido, luego Calderón, luego Peña Nieto, y esto no se va a revertir en poco tiempo. Pues, o sea, veamos la realidad. Vicente Fox no tenía un alto índice de homicidios, ¿eh? No, claro, lo dejó con 8,800, que ya era alto, y luego lo transformó en 27,000 Felipe Calderón, más de 200% de aumento. Entonces, lo que vemos es, se requiere una política pública integral, no decirle ninis a los jóvenes que no han tenido oportunidades, sino que puedan estudiar, no decir que los adultos mayores ya no pueden ayudar al país, no son productivos, si no se les da tu subvención. Al revés, ya es constitucional su pensión, y todo eso va a permitir que el país se pacifique. A ver, Kenia. Primero yo diría... No meterle balas solamente como Calderón. A ver. Yo primero diría, nada más, llevas 2 groserías en esta mesa, me parece que hay que irnos respetando. Tú tienes tu manera de hablar, y ustedes tienen su manera de mentir, y ustedes tienen su manera de asesinar, y ustedes tienen su manera de decir las cosas, pero luego se rajan y se van. Ahí está Noroña. Pero déjame hablar, porque yo te dije. Kenia, adelante. Yo te diría, primero que nada, este país lamentablemente pareciera que estamos viviendo en un mundo al revés. Fíjate, 175,000 asesinatos y la víctima es López Obrador. Pío López Obrador es grabado recibiendo dinero ilegal y terminan acusando al periodista que hace esa nota pública. El gobierno, en lugar de encontrar a los desaparecidos, los quiere desaparecer. Este gobierno es una vergüenza histórica. Cuando la gente en el Zócalo y en muchas ciudades decían narcopresidente o narcocandidata o narcogobierno, lo que estaban diciendo es: estamos cansados de este gobierno que ensangrenta a México. Si López Obrador quería pasar a la historia como un transformador, lamentablemente va a pasar a la historia como un narcopresidente. Y en medio de eso, 200,000 familias en este país están en luto. A ver, Gibran Ramírez. Bueno, nos dicen que de un lado odian lo que hace el presidente y del otro lado que odian al PAN. Es probable que algunas personas estén en esa dinámica de odio, pero la mayor parte de la sociedad mexicana no está en esa polarización presumida. De hecho, la mayor parte de la población mexicana todavía no sabe que va a haber una elección en junio. O sea, sí, la despolitización de algunos sectores ha prevalecido, y mientras en los medios de comunicación parece que hubiera una efervescencia de odio de uno y otro lado, la verdad es que la gente busca cordura, no odio, y nosotros ofrecemos eso desde esta parte del espectro político. Hay otra opción, con Movimiento Ciudadano, con Maynes, ya a partir del viernes vamos a poder hacer propuestas y debatirlas. Espero. Arranca muy atrás, muy atrás. Arrancamos atrás, pero les vamos a dar una sorpresa. Vamos a darles la vuelta, porque este país no puede seguir en esta dinámica. Tenemos que discutirla muy seriamente. No podemos estar entre la mentira de los otros datos y la condena absoluta, como si esto hubiera empezado el día de ayer, cuando todo mundo tiene responsabilidad. No sirve de nada, Mauricio, intentar descalificar los números oficiales que están en el Secretariado de Seguridad Pública. Si tú sacas... No es desacreditar, es si ver las tendencias. no me interrumpas, por favor. Más profundo. Déjame escuchar. A ver, nos quedan 45 segundos de esta hora. Yo les pido si podemos brincar la hora y concluir en el siguiente bloque, para no apurarnos y poder tener las posturas de todos. ¿Les parece bien? Gracias a Kenia López Rabadán, Gibran Ramírez, Mauricio Cantú, que se mantienen aquí con nosotros para cerrar en este bloque la mesa de los miércoles a pocas horas de las campañas que arranquen formalmente. Tú dices, las demás ya habían arrancado. El único que respetó la ley fue Jorge Álvarez Maínez, Gibran. Así es, Movimiento Ciudadano ha respetado la ley. Nos habíamos quedado en la continuidad. ¿De qué era la continuidad? Ahí cortamos la participación. Hemos tenido una continuidad, pero en la decadencia, desde Calderón y hasta el día de hoy. Hablábamos de los asesinatos por día. Creo que es un tema al que tenemos que poner la mayor seriedad, no compararlo con máximos históricos, no hacer estadísticas a modo, porque con las estadísticas se engaña muy fácil, y siento que a veces
con la proyección de las estadísticas como se hace pues en el oficialismo, incluso los miembros de ese bloque se creen ese manejo, y la verdad es que está mal por la salud pública de la conversación. Yo les propongo que la próxima vez que nos veamos aquí, traigamos todas las métricas que se han utilizado para medir homicidio y ver el promedio al día en este gobierno y ver cómo era el promedio en otros gobiernos. En el Palacio Nacional se presenta, es decir, ahí están los números. A ver, dos cosas. Uno, sí hay un aumento de homicidios, es el sexenio más sangriento ya, el de Andrés Manuel López Obrador, en número de homicidios total, acumulados. aumento total. Y la otra cosa que es cierto es que en estos últimos meses no hay una baja, hay una contención arriba, muy arriba todavía, con 70, 80 homicidios al día. Baja, Suena, si me permites, y bueno, lo revisamos la próxima, claro ¿podemos hacer eso? Como sí. propone Gibran. Ok, ¿qué más? El régimen de la violencia hace eso, y hace eso en los partidos políticos. Yo creo que el caso más emblemático con el que podríamos hablar de la intervención de las economías ilegales en las elecciones es el caso Carmona, donde se presentaron pruebas de que habían financiado la elección en realidad al oficialismo, a Morena, en 2021, eso está acreditado, ¿no? Con los vehículos y las Mario aportaciones, pero es un empresario que se heredó de cabeza de vaca, es decir, el mismo entramado económico ilegal mandaba en una región, influía en el poder político, esté quien esté, es decir, bien, el problema es estructural y lo tenemos que hablar con esa seriedad. Después del proceso electoral, a Carmona lo mataron. Así es. Pues, para que no sepamos cómo es que se hacen las cosas aquí. Nada más un dato. Era el rey del huachicol, amigo y socio de Mario Delgado, para que el auditorio tenga el dato. Adelante, Mauricio Cantú. Yo no sé con qué cara, Azucena, hablan de narcopresidente, basándose en que cuando fue inaugurado el presidente a Sinaloa, una carretera, saludó a la señora, mamá del Chapo, cuando Calderón tenía de secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante sentenciado y en prisión actualmente en Estados Unidos, con una descomposición del país. Es muy lamentable lo que sucedió y revertirlo no es fácil. Revertir una tendencia de millones de niños. Es que es la verdad, sexenio. O sea, porque siempre andan tratando de desinformar y claro que la tendencia va a la baja. En eso veamos las cifras concretas. Por año han bajado el número de homicidios, en 22%. Eso es un dato concreto. Claro que cuando se lo entregó Peña Nieto, en 36,000 muertes al año, estaba altísimo, definitivamente. Pero ha ido aumentando en esta época de 36 años neoliberales, como te decía, desde Miguel de la Madrid en el 82, donde realmente repudiaban a la clase que no tenía oportunidades. Los veían como gente que no merecía apoyos, los mandaron. Pero hablemos del presente y del futuro. Veamos los indicadores de la ONU. A ver. 8.4 de cada 10 en promedio que nacen en la pobreza se quedan en la pobreza. Y a la inversa igual, casi 9, 8.8 de cada 10 que nacen en la riqueza se quedan en la riqueza. No es porque unos sean ninis y unos sean flojos y todo. Se han hecho mucho más ricos. Y la realidad, ricos. Y aquí en México, exactamente. La REA, familias 30%, puestos de acuerdo toda la mafia con los del expresidentes cuando el poder económico estaba por encima del poder político, donde le ordenaban a Fox qué hacer, le ordenaban a Calderón, a Peña Nieto, los mangoneaban unas cuantas familias, porque el empresario es bueno. Los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de este país son emprendedores, son innovadores y son gente que hay que apoyar. Y por eso han aumentado las inversiones nacionales y extranjeras. Con esto cerramos la participación, Kenia. La neta, los ricos están en Morena y son hartamente corruptos y bien huevones, pero en fin, vamos que todos son de su es la verdad, ahí están los hijos, ahí están los hijos Mauricio. Corruptísimos, ahí está el hermano Pillo López Obrador corruptísimo, en fin, pero yo quiero hablar, la verdad, que para cerrar y agradecerte por supuesto esta mesa, de que efectivamente este 1 de marzo empiezan ya las campañas. Así es. Xóchitl Gálvez va a iniciar en Fresnillo, Zacatecas. ¡Qué maravilla! Porque México necesita vivir sin miedo. México necesita salir a la calle y regresar sano y salvo. México necesita a una presidenta honesta, trabajadora, echada para adelante. Una presidenta que no se victimice, que al contrario, si filtran su teléfono, pueda decir aquí estoy a sus órdenes y vamos a trabajar. Sin lugar a dudas.
vamos a tener todos los mexicanos un gran reto. En estos 90 días de campaña, poder comparar entre el gobierno corrupto y sangriento de López Obrador y la esperanza que Xóchitl Gálvez hoy tiene en sus manos. ¿Nos vemos el miércoles? Así será. Órale. Aquí nadie se raja. Ramírez, cerramos un minuto. Bueno, el país necesita una intervención urgente y que nos lo tomemos en serio. El manejo estadístico tramposo no nos deja muchas veces ver la magnitud de los problemas. Los 11 megarricos del país se han hecho mucho más ricos en este sexenio y tenemos que asumirlo así, pero lo que tenemos que empezar a discutir es sobre el futuro. Hablar menos de Andrés Manuel López Obrador y este gobierno, eso lo juzgarán los historiadores, se empezarán a hacer libros en cuanto termine este gobierno, pero lo que tenemos enfrente, lo que importa para quienes tenemos hijas e hijos es en qué país los vamos a dejar. Y lo que se ofrece de una parte desde el oficialismo es la continuidad de lo que pasa en la Ciudad de México, maquillar las cifras de homicidios mientras suben 6 veces las desapariciones, Bien. despreciar así los derechos humanos, minimizar la caída del metro, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el pasado, el foxismo de Xóchitl Gálvez, el régimen que trajo a la decadencia a este país, que nos trajo a donde estamos. ¿Nos vemos el miércoles? Nos vemos el miércoles. Mauricio, cerramos contigo. El país está esperanzado. La doctora Claudia Sheinbaum, una mujer científica, académica, investigadora, madre, abuela, que tiene toda la experiencia para gobernar. Eso es algo que se siente en la gente. Sí. Va más de 35% arriba que la candidata X, y definitivamente esta elección va a ser muy importante para continuar la transformación, poner el segundo piso, De los reforzar las asesinatos. políticas públicas y seguir atendiendo a la gente en todos los rubros donde se les ha descuidado por Bien. 36 años. ¿Nos vemos el miércoles? Nos vemos el miércoles, Bueno. con mucho gusto. No te rajes, ¿eh? No, aquí estaremos. Y eso que vivo en Monterrey, pero aquí Gracias. vendré. Se escucha, ¿verdad? Ah, sí, sí, se escucha entonces, un Pero poco. vengo a la Ciudad de México cuando me quieran. Ah, aquí, sí, con bueno, pues mucho gusto. bienvenido, gracias. Gracias, Mauricio, gracias, Gibran, gracias, Gracias a ti, Kenia. Susana.